IAM Noticias es una cooperativa, es una agencia de noticias deportivas que creamos junto a algunos compañeros. Todos habíamos perdido el trabajo porque trabajamos en la agencia DIN, Diarios y Noticias, y en un mes, eh, en un mes armamos lo que es hoy IAM Noticias. Surgió de una idea de decir, queremos trabajar juntos, nos gusta trabajar juntos, no tenemos laburo, y bueno, surgió IAM. Yendo a la Copa América en particular, eh, para empezar, yo puedo hablar de IAM, porque no puedo hablar sobre otros medios alternativos, sobre qué hacen o qué no hacen, o qué deberían. Nosotros, al ser agencia de noticias, obviamente siempre vamos a estar en el minuto a minuto de lo que vaya pasando, ¿sí? de las cosas que hay que informar. Pero como medio alternativo tenemos la posibilidad de escaparle a ciertas cosas, de buscarle otras miradas a los mismos temas. Tenemos la posibilidad de escaparle al clic. Por ejemplo, si hay un rumor de que dos futbolistas se pelearon en el vestuario, nosotros como IAM no sacamos una nota sobre rumores. De eso está lleno hoy en día. Hay notas sobre rumores que después nadie desmiente, y que en general es parecido a lo que pasa con la fake news, ¿no? Porque en los casos de los rumores a veces son ciertos y a veces no, ¿no? Como es algo que la gente le encantaría leer, le encantaría que dos tipos se maten a trompadas en un vestuario, bueno, primero lo sacamos y después vemos. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de escaparle a eso. La gente que entra a IAM entra a buscar otra cosa, no entra a buscar lo mismo que en otras páginas más poderosas. Entonces, lo que nos pasó en las últimas 2 semanas es que los días que juega, por ejemplo, la selección de vóley, la nota más leída del día es la selección de vóley. Y si vos lo buscás en una de esas otras páginas, al partido de la selección de vóley, o no está en la home, en la portada, o tenés que ir muy abajo para encontrar. Entonces nosotros decíamos, che, pará, mirá, está todo el mundo entrando al vóley. Y bueno, sí, está todo el mundo entrando al vóley porque lo encuentra ahí, no lo encuentra en otro lado. Nos pasa mucho con el automovilismo en los fines de semana, que rinde mucho más que el fútbol, por lo menos en IAM, ¿sí? Porque la gente entra a buscar cosas que no encuentra en otro lado. Nos gustaría, es más, ahí tenemos un tema, nos encantaría hablar más incluso de la Liga Nacional. En un momento lo hacíamos, teníamos mucha información de la Liga Nacional, pero bueno, la persona, el compañero que se dedicaba básicamente todos los días a hacer Liga Nacional falleció durante el verano, falleció en enero. Entonces la última liga se nos complicó un poco, pero siempre tratamos de estar en todo lo que podemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos la posibilidad de viajar a cubrir a Brasil, que es algo que sí tienen otros medios. A veces tampoco lo hacen. Últimamente estoy viendo muchos partidos hechos por televisión por medios que tienen la posibilidad de ir a la cancha. Pero bueno, volviendo a la Copa América, esa sería una gran diferencia. Entonces, el no estar ahí te hace perder muchísimas cosas, muchísimas notas de contexto, de color, de la gente, de estar ahí en el medio de cómo se está viviendo. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que apoyarnos mucho en información. Está bien, básicamente es lo que hacemos, porque somos una agencia de noticias, pero perderse el contexto es bastante duro.
obviamente si se hubiera hecho en Argentina nosotros tendríamos muchas más posibilidades de cubrirlo mejor. De hecho, es más, volviendo a lo de antes, si yo no estoy ahí, más allá de contactos, de chequear fuentes, información y todo eso, en cierto modo terminamos nosotros dependiendo de la información que dan esos mismos medios a los que no nos queremos parecer. Entonces hay que buscarle la vuelta y hacerlo de otra manera. Eh, pero sí, buscar historias, tenemos que meterle mucho a eso, buscarle otros enfoques a los mismos temas, es lo que hablábamos antes. Se juega en Brasil, bueno, ¿cómo está tomando la gente en Brasil que se juegue la Copa América? ¿Qué números epidemiológicos tiene Brasil en este momento? ¿Por qué se juega en Brasil? Bueno, todas esas cosas son de las que nosotros tenemos que agarrarnos más que en Scaloni puso a Montiel de 4 en la práctica, ¿sí? Porque eso es lo que la gente va a encontrar en cualquier lado y el que entra ahí no va a entrar a buscar eso. Creo que las cosas más interesantes están detrás de lo que pasa en un entrenamiento y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Bueno, Conmebol había hecho una especie de guía sobre las cosas que se decían y cuál era la verdad, su verdad, obviamente. Y sacaron eso y media hora después Brasil confirmó su segundo peor día en cuanto a casos desde que empezó la pandemia. Pero bueno, había otra parte en la que decía que gracias a sus protocolos, etcétera, no había habido ninguna consecuencia fuerte. Y justamente en el mismo ejemplo que poníamos hace un rato, el plantel de River, bueno, ese plantel volvió, se contagió el chofer del micro y el chofer del micro se murió. Entonces, hay que explicarle a la familia del chofer del micro que no hubo consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando en una pandemia uno se expone. Entonces, yo no veo que haya un límite. Acá se juega como se juegue. River jugó con un jugador, con un futbolista de campo de arquero. No hay un límite. Se tiene que jugar y se juega. No sé, me da la sensación de que tiene que haber una catástrofe, que, no sé, que se mueran 10 futbolistas del mismo equipo para llegar a parar. O sea, tenés que llegar a un límite muy alto para que estos tipos digan, che, me parece que ya no da. Ellos ponen en ese mismo comunicado, habían puesto, fuimos los últimos en volver, sí, bueno, pero no paraste nunca más. Y pasaron cosas en Colombia, bueno, lo que vos decías hace un rato, un partido que se paró, no sé cuántas veces, 7, 9 veces, porque entraba el gas lacrimógeno desde afuera del estadio. Y se jugó, y se terminó de jugar. No, ellos no paran. Lo único que tienen claro es que ellos no paran. Y que tienen vendido, no sé, ya tienen vendido y cobrado todos los derechos, así que se tiene que jugar. Y es así, no van a parar nunca. No, no les importa. No les importa los que caigan en el camino. Lo que les importa es que ya lo cobraron.